¿Cómo estás, Gabo? Este episodio es muy especial porque la verdad es que he pensado a quién puedo entrevistar para hacer un programa, porque no es una entrevista, es más una charla, y se me han ocurrido personas muy interesantes. En tu caso, podríamos hablar de muchas cosas porque siento que tienes un comentario siempre así como con fundamento, una opinión de todo, entonces vamos a hablar de varias cosas. Quiero aprovechar este podcast para eso. ¿Cómo estás primero? Contame. Bien, gracias. Gracias por la invitación, Ale. Gracias por todo lo que acabas de decir. Eh, la verdad me siento halagado que hayas pensado en mí y pues bueno encontrarse con un amigo de tiempo y seguramente tenemos muchas cosas que conversar. Sí, sí, hay que aprovechar este tiempo. Ahorita veníamos de ver un poco de la Champions. Primero, ya que vamos a hablar de todo un poco, contame, ¿qué opinas del PSG, de Messi? Pues bueno, el PSG creo que no termina de engranar. Messi está sufriendo en la nueva etapa de su carrera. Y a ver, ojalá algún rato puedan armar un bonito equipo como todo el mundo pensaba que iba a ser, ¿no? Pero mientras tanto, a esperar. ¿Crees que va a ganar la Champions? Lo dudo. Está difícil, Está ¿no? difícil, sí. A ver, ¿y qué opinas del Barcelona? Porque ya que Messi no ha dejado el Barcelona, ¿cómo lo has visto en esta primera derrota 3-0 contra el Bayern? El Barcelona lastimosamente está en decadencia y cada vez está yendo de mal en peor. Y pues me da pena porque es un equipo que sigo desde muy pequeño, desde la época de Ronaldinho, de Eto'o, Henry, que tenía pues un tremendo equipo el Barça. Y ahora pues verlo de esta manera es triste, ¿no? Es un Barça que prácticamente se está cayendo a pedazos y pues a ver, ojalá pronto los canteranos puedan levantar el equipo y que esté en el lugar que se merece. Yo con la puerta veo un poco de futuro. O sea, ahorita el presente está un poco negro, pero siento que me da esperanzas de que se pueda hacer después de la gestión pasada que dejó así el club, digamos. Yo decía que son las consecuencias de la gestión pasada, lo que se está viendo ahora, pero no sé, tú dices que ya la puerta tendría que haber hecho algo. Sí, o sea, es más fácil demostrar cambios cuando se está en crisis que cuando las cosas marchan bien. Entonces, si el club está en crisis, digamos, o en general, ¿no? Cualquier cosa que esté en crisis, hacer cambios pequeños repercuten en cosas significativas. Entonces, hubiera sido la oportunidad de mostrar un cambio de cara al Barcelona y realmente hacer cosas grandes, digamos, ¿no? Pero no es tan fácil, digamos, o sea, en un año, porque recién es su primera temporada, entonces siento que puede haber una temporada, dos de transición, porque siento que el desastre que han hecho ha sido un poco mucho, entonces, por Sí, o eso. sea, es necesario, siempre hay, no todo puede estar en la cima todo el tiempo, ¿no? Siempre tiene que haber una época de bajada, de reconstrucción para volver a ser, como tú dices, los mejores. Y a ver, ojalá tengas razón y en un par de años veamos otra vez al Barça peleando por la Champions. Ojalá, por lo menos jugando bien, que es lo que más me importa, más que el título, sí. Creo que ver un equipo que te identifique por los valores que tenía esa forma de jugar y, bueno, más allá de que los títulos solo lo gana uno, pero que esté ahí compitiendo, ¿no? Mm. Bueno, una característica importante, bueno, interesante que me parece de vos es que has estudiado ingeniería de sonido. Después estás terminando teología. Como me habías comentado, estás ya haciendo tu tesis. También te dedicas a la fotografía, a toda la producción audiovisual, videos, etcétera. Entonces, es por lo menos curioso esta combinación de aficiones, o sea, ¿cómo te definirías? ¿A qué te dedicas? Si alguien te dice en qué eres bueno, no sé. Bueno, son varias preguntas, ¿no? La combinación de las cosas que hago, pienso que nacen eh, acerca de diferentes situaciones que tenía en mi vida. Por ejemplo, el tema de la teología nació cuando yo tenía más o menos 16, 17 años, estaba en los últimos años de colegio y llegué a la parroquia de Calacala de casualidad, porque no era algo que estaba buscando. De hecho, yo no creía en Dios de la manera en la que creo ahora. Y llegué, pienso que no de casualidad, sino era algo que tenía que suceder. Y bueno, me empecé a hacer preguntas que quizás ya me había hecho antes, incluso de más pequeño, ¿no? A las que no le encontraba respuestas. Entonces quería indagar un poco más allá y la teología desde ese entonces me empezó a llamar mucho la atención
pero a un chico de 17, 18 años pensar en estudiar teología es complicado, a no ser que vayas a ser curita, digamos, ¿no? Monjita. Y para los papás también es difícil porque la preocupación, ¿y qué va a hacer mi hijo, no? ¿De qué va a vivir? ¿Qué hace un teólogo? Entonces era bastante complicado. Justamente en mis años en los que fui voluntario en mi parroquia, descubrí la pasión que tenía por la música y empecé a estudiar música un tiempo. Lastimosamente aquí en Cochabamba en esa época no había la carrera de licenciatura en música, pero sí la había en La Paz. Irme a La Paz era complicado y lo más parecido a estudiar música era estudiar ingeniería de sonido, ¿no? De esa manera empecé en ingeniería de sonido, pero lastimosamente en la época en la que yo estaba en la facultad o en la universidad, creo que no habían ni docentes realmente capacitados, ni los equipos, ni las condiciones, digamos, como para realmente formar un profesional, un ingeniero de sonido como tal. Entonces, no sé cómo será ahora, espero que haya cambiado, pero por lo menos hace 5 o 6 años cuando yo estaba en sonido, pues esa era la situación. Y yo veía que en otros países aprendían cosas increíbles en ingeniería de sonido y acá estábamos macaneando prácticamente, ¿no? Entonces, ahí llegó la oportunidad de estudiar teología, ya siendo un poco más grande, ¿no? Y ya teniendo un poquito el valor de afrontar a mis papás y decirles, pues quiero estudiar teología y lo voy a hacer, digamos, ¿no? Entonces, empezar en la teología no fue fácil. Tuve ayuda de muchas personas y creo que eso me impulsó, digamos, a hacerlo con pasión. Y el tema de la fotografía pues nace desde muy pequeño. Yo mi primera cámara la tuve más o menos a los 7 8 años, que eran unas camaritas que nos regalaban en el colegio. En esa época los de Océano, que hacen diccionarios, enciclopedias y no sé qué, venían a todos los colegios y te hacían dibujar cualquier macana, ¿no? Con la excusa de que tu dibujo ha sido seleccionado para algo, te llevaban a un hotel bonito y en el hotel pues te empezaban a vender sus diccionarios, pero te daban un regalo por el dibujo que habías hecho. Y esa vez nos regalaron una camarita que era de rollo, ¿no? Y esa ¿Funcionaba o era de juguete? funcionaba. Ah, ya. Sí, de hecho yo tengo guardadas mis primeras fotos con esa cámara, ¿no? Y mi papá me compró el primer rollo, que era un rollo Kodak. Eh, las primeras fotos que saqué fue en un paseo justamente del colegio, que fuimos al Parque Botánico, y en ese entonces todavía había un monumento que son dos personas abrazándose ahí en la rotonda, que ahora está en el campo ferial, pero ese entonces estaba ahí, y mis primeras fotos eran así un chiste, ¿no? Era un monito que se estaba jugando a mis amigos, donde sea, pero poco a poco, digamos, entre el transcurso de la vida, me fue gustando no tanto la fotografía, sino más el video. El hecho de transmitir emociones me parecía interesante. Me gustaba también el teatro, hice teatro muchos años en el colegio. Entonces, de ahí nace la afición por todo esto de lo que es multimedia, ¿no? Fotografía, videografía, y también con la afición que tenía a la actuación, pues me encantaba esto de transmitir emociones a los demás, ¿no? Ah, entonces viene por una pasión artística, porque la fotografía entonces está muy involucrada con el arte, porque, no sé, porque dices que lo relacionas con tu pasión tanto artística como de video, entonces, mm, ¿cómo te definirías tú actualmente? Pero si ¿a qué te dedicas? ¿Qué dices? Yo me dedico, creo que a ser feliz, porque en realidad hago lo que más me gusta. Y Ajá. creo que ese es el objetivo de la vida, ¿no? No tengo un trabajo, porque lo que hago no es pesado y para mí no es un trabajo, me encanta lo que hago. El estudio no es pesado porque me apasiona, y gracias a Dios creo que me está yendo bastante bien y me da para vivir tranquila y cómodamente, digamos. Entonces creo que me dedico, sí, a ser feliz y a crecer más en mí. Oh, qué tremendo. Entonces, es fantástico, digo, llegar a ese punto de poder dedicarte a lo que te gusta, porque hay ese dicho que no sé hasta qué punto está en verdad, pero dicen, si te dedicas a lo que amas, entonces no vas a tener que trabajar. No sé qué opinas de ese dicho, ¿lo compartes o...? Sí, o sea, pienso que es algo importante el aprender a hacer lo que uno quiere
Y a veces el tiempo en el que aprendes eso varía según las personas. Pienso que la frase es muy cierta y el aprender a hacer lo que te gusta creo que es lo que todas las personas deberían aprender rápido en la vida. Muchas personas se pasan muchos años para entender esto y ves personas, por ejemplo, que tienen 60, 70 años que recién quieren incursionar en lo que les apasiona en la vida porque no lo han hecho antes y recién ahora empiezan o recién a esa edad empiezan a buscarlo, a perseguir sus sueños, digamos, ¿no? Entonces, tenemos solo una vida para gastar y esperar gran parte de tu vida sin hacerlo, pienso que es una pérdida de tiempo y lo único que logras hacer es terminar quizás frustrado, terminar eh, no siendo feliz, porque eso es lo que todos en realidad buscamos en la vida y pues creo que es lo que deberían enseñarnos incluso en el colegio y en la universidad. ¿Qué es lo que quieres ser en la vida? Quiero ser feliz. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? Hacer todo lo que me haga feliz. Porque si tenemos una vida, pues si te pones a hacer números, gastar tantos años en aprender a cómo buscar el ser feliz es una pérdida de tiempo. Entonces, pienso que el dicho tiene mucho de realidad y también hay una historia interesante, ¿no? De dos hombres que se encuentran en una playa, ¿no? Uno con su pequeña casita, muy humilde, y otro en su casa gigante, ¿no? Una tremenda mansión en la playa. Y los dos se encuentran en la playa mirando el mar. Y uno de ellos le pregunta, el de la casa humilde le pregunta al de la mansión, ¿tú qué querías hacer en la vida, no? Y le dice, yo desde pequeño soñaba con tener una casa en la playa. Ah, ¿y qué hiciste? Pues estudié mucho, trabajé duro, escalé puestos en el trabajo y ahora después de 50, 60 años de trabajo por fin puedo comprarme una casa en la playa, ¿no? Y tú le dices, qué curioso, yo pensaba lo mismo, ¿no? Ah, sí, ¿qué hiciste? Pues vine a la playa, compré un pequeño terreno y me la construí. Dos caminos diferentes para un mismo objetivo. La diferencia es qué camino quieres tomar para encontrar la felicidad. Claro, siento que eso... Me encanta donde estamos entrando porque quiero preguntarte ahorita qué significa ser feliz, porque es una pregunta incluso hasta filosófica que muchas veces tiene muchas aristas de respuesta. eh, pero... pero... Pero sí, me gusta la perspectiva de no esperar tanto para realmente cumplir tus sueños, que a veces pueden estar más cerca de lo que tú piensas y a veces nos armamos que en un futuro que a veces no puede no llegar, puedes cambiar de opinión, puedes morirte. Entonces, de que lo que quieres está más cerca tuyo de lo que tú piensas, ¿no? Y que a veces queremos cosas muy grandes, pero y la felicidad puede estar en eso, en esa casita en la playa, que no tiene que ser algo por lo que trabajes 50 años, sino algo que puede estar tan cerca como tomar la decisión de irte y hacerte tu casita en la playa, ¿no? Entonces... Mm. Pero tú, ¿cómo defines la felicidad? Me decías que te dedicas a ser feliz. ¿Qué es ser feliz para Gabriel? Bueno, es que la felicidad es, como tú mismo dijiste, ¿no? Es bastante relativa. Para cada quien, pues la felicidad son cosas diferentes, ¿no? Muchas personas encuentran la felicidad quizás en cosas muy sencillas y otras pues necesitan cosas mucho más complejas, ¿no? Pero pienso que mientras estás buscando la felicidad en el camino ya empiezas a ser feliz y eso es lo importante, ¿no? Para Gabriel, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad es despertar todos los días tranquilo, en paz, eh, trabajar en las cosas que me gustan, en los sueños que tengo, y pienso que la felicidad tiene que ser, o debería ser para la mayoría, así de sencilla. El resto que viene ya son añadidos a la felicidad. El que tengas una casa grande, un lindo auto, o que tengas una libertad económica muy grande, pienso que ya vienen o son añadidos a la misma, ¿no? No vendría a ser algo fundamental. Y eso es el problema. Muchas personas ponen, por ejemplo, su felicidad, ponen esa bandera de felicidad en cosas muy complejas que quizás a veces la vida puede decirte que no. Y te has pasado la vida sin ser feliz, ¿no? Entonces pienso que es eso, la felicidad tendría que nacer desde el primer momento en el que te despiertas y puedes decir, qué bueno que estoy vivo, qué bueno que tengo una oportunidad más para hacer las cosas de mejor manera, de aprender más cosas, de estar con mis seres queridos, de disfrutar de ellos, de hacer lo que me gusta y hacerlo de la mejor manera. Y creo que en eso consiste, creo que es así de sencillo. Me gusta porque dices que es como un sentimiento de plenitud, de saber que el día puedes hacer lo que quieres. Eso me gusta porque a veces siento que se confunde la felicidad con este estado de ánimo de alegría, de emoción,
que son momentos y momentos de tristeza. Entonces, en tu definición de felicidad, ¿los momentos de tristeza forman parte también de la felicidad? ¿O dónde los colocarías tú? Sí, o sea, la felicidad tiene matices, ¿no? No puede haber una felicidad utópica o platónica, digamos, en el sentido de estar como Ned Flanders, digamos, ¿no? En el que no pasa nada y todo está perfecto y su familia es perfecta y sus hijos son perfectos. No, la vida tiene matices, tiene momentos difíciles, tiene momentos tristes, pero dentro de todo ello, creo que la sensación de haber hecho lo que tenías que hacer y lo que querías hacer te da esa sensación de felicidad, sacando un balance, si quieres, de todas las cosas que te pasan, de la sumatoria de esas emociones, como tú lo dices, que son momentáneas, ¿no? Porque todo el mundo tiene un momento de rabia, desde cuando estás yendo en la calle y alguien se te mete en el auto adelante y tienes ganas de expresar la rabia que sientes y le gritas palabrotas, hasta, pues, no sé, salir a pasear o sentarte en un parque y ver cómo los pajaritos comen del suelo, ¿no? Entonces, todos esos matices van formando la felicidad y creo que aprender a verla es lo que cuesta. Creo que está al alcance de todos, pero reconocerlo y darse cuenta es lo difícil. Bueno, la felicidad es relativa de todas formas para cada uno, pero me parece clave esta definición que tú das, esta forma de ver la felicidad, de entenderla. Mm, y esto que hablabas de encontrar tu pasión temprano, en la vida, lo más temprano, y no esperar a nuestra vejez si es que llegamos, porque no todos llegan, no todos vamos a llegar. Entonces, em, pero es complicado porque cuando sales del colegio, no está tanto qué te gusta hacer. Siento que últimamente cada vez más, pero tanto nuestra generación, quizás algunas pasadas, es más lo que te dé más plata, ¿no? No es buscar lo que sea rentable, como tú decías, que quizás querías la música, pero... Y después la teología, que pues, teología como... No, ¿Cómo encaja? claro, no es la carrera que todo padre sueña para que su hijo esté tranquilo económicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo poder balancear eso de buscar algo rentable y lo que te gusta? Entonces... Sí, el tema, digamos, económico, pienso que viene de la mano de la pasión con la que lo hagas, porque, por ejemplo, eh, estoy seguro que en cualquier oficio o profesión que tú me digas podemos encontrar a alguien que es millonario con eso. Y creo que la diferencia, digamos, entre que no te vaya bien económicamente y tener éxito económicamente es la pasión que le pones a lo que haces, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno es zapatero y le encanta ser zapatero, pues va a haber distintos métodos, maneras, va a hacer diseños, va a estudiar la forma del zapato y va a hacer un zapato increíble, ¿no? Que todo el mundo lo va a recibir, entonces va a tener éxito. Pero si a vos no te gusta ser zapatero y vas todos los días a trabajar en tu zapatería y solo clavas suelas y estás aburrido de la vida, nunca vas a hacer algo más sobre lo que ya haces, ¿no? Entonces no vas a tener un éxito económico como tal. Entonces pienso que esa es la diferencia. Buscar la felicidad, digamos, en lo que te apasiona, va de la mano con el éxito también profesional, porque no importa en realidad si hayas estudiado o no algo, si te dedicas a algo y te da para vivir es tu profesión, es a lo que te estás dedicando. Entonces, pienso que de eso se trata, ¿no? Por eso es que hay un cantante que quizás canta en los boliches los fines de semana y se queda ahí porque gana unos pesos y listo, y hay otros que pues se matan estudiando y aprendiendo nuevas técnicas de canto y matizando su voz y probando nuevos ritmos, nuevos estilos hasta conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces pienso que de eso se trata. Y esa es la diferencia entre los que se quedan quizás abajo y los que realmente llegan a tener éxito con lo que hacen, ¿no? Claro, porque si tienes pasión, vas a perseverar lo que haga falta, digamos, porque no lo ves como una meta el hacer algo, sino simplemente el hacerlo diariamente es lo que te da la felicidad porque es lo que te gusta. Entonces vas a intentarlo, porque no se ve al principio quizás todo el panorama, entonces ves solo el siguiente paso es lo único que puedes verlo. Entonces, pero si es algo que disfrutas hacerlo cada día, no lo vas a ver como una carga, y algún rato se te puede dar ese momento como de que pegue algo que estás haciendo, de que reviente, como se dice, de tener éxito, por decir, como decías, del zapatero, ¿no? Tomando ese ejemplo, que si te gusta, no vas a verlo como un qué pesado, hoy día tengo trabajo, sino hoy día tengo la oportunidad de aprender algo más de lo que estoy haciendo, de aportar algo, y entonces algún rato va a encontrar alguna solución que haga un zapato que le guste a cierto nicho o al mercado. Entonces va a poder venderlo. Por decir que hay muchos matices también ahí, y no es solo el único factor, tampoco, no hay muchos, no todos empiezan con una igualdad,
pero... Sí, es cierto, ¿no? No a todos se les da de la misma manera. Quizás hay muchos, por ejemplo, que sí se están esforzando y trabajando duro y quizás no a todos se les da, pero ahí viene, digamos, también lo que decíamos, ¿no? Que la felicidad no tiene que ser una meta alcanzada, sino tienes que aprender a encontrarla en el camino. Puede que quizás, por ejemplo, en el tema del arte como tal, ¿no? Puede que un día seas un artista reconocido a nivel mundial o puede que no, puede que ni en tu barrio te conozcan, pero si tú con lo que haces estás siendo feliz, pues ya ganaste la mitad del juego. La otra mitad, pues quizás se pone difícil en equilibrar con las cosas que a veces tienes que hacer. Y a veces para alcanzar la felicidad uno tiene que hacer cosas que no le gustan para poder alimentar las que le gustan. Y ahí viene también acerca de los matices que hablábamos antes, ¿no? No es que pues voy a buscar mi pasión y mi pasión es cantar y quizás no tengo los medios, la voz no me da, el tipo de música que me gusta no es el que le gusta al mercado. Hay muchos factores que influyen, digamos, ¿no? Pero sí buscar un equilibrio porque yo igual antes de la fotografía he hecho muchísimas cosas, ¿no? He trabajado de muchas cosas como para poder financiarme cámaras, flashes, memorias, entonces pienso pero que todo valía la pena porque tenía un objetivo claro. Cuando no hay un objetivo claro, entonces el trabajo se vuelve pesado. Si yo sé que al final de todo este día laborioso de estar lavando autos, ponte, voy a ir y me voy a comprar una cámara para poder hacer lo que me apasiona, lo voy a hacer feliz. Y el mismo trabajo lo voy a hacer con ganas y lo voy a querer hacer rápido y de la mejor manera para conseguir lo que realmente quiero. Entonces, de eso se trata, ¿no? Sí, exacto, eso me encanta porque cuando te planteas una meta que es lo que crees que te gusta, porque al final puede llegar la meta y decir, tal vez no era lo que quería, pero lo que en ese momento crees que te hace feliz, crees que es lo que quieres, el proceso no siempre va a ser un camino de rosas de cosas que te encanten hacer, sino que vas a tener que hacer cosas que quizás no te gusten transitoriamente, pero eso también es parte de la felicidad porque tienes la meta ahí, entonces estás siempre en busca de eso y vas a aguantarte las que tengas que aguantártelas para hacer lo que quieres, ¿no? Es que es así, es un poquito como la película Soul, ¿no? De Disney, que él pensaba que su sueño era tocar en el club de jazz, ¿no? Con la cantante que a todos les encantaba. Entonces, cuando logra hacerlo, se da cuenta y se pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y me hace recuerdo también, por ejemplo, a los peces de Buscando a Nemo, ¿no? Cuando logran salir de la pecera, Y están en sus bolsas. están en la bolsa, llegan al mar, y Sí. ahora qué, digamos, ¿no? Ahora qué viene. Y ese es el tema, o sea, si ponemos la felicidad en un objetivo, quizás cuando lo alcanzamos vamos a sentir un vacío, como cuando terminas de ver una serie. Terminas de ver una serie que te la has pasado meses viendo o años esperando a que salga, termina la serie y te quedas con una sensación de ¿y ahora qué? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a hacer? No sé si te ha pasado o has sentido esa sensación. Sí, y justo a veces recuerdo hablaba un poco de esto con Chris Ayler y decía que lo que quieres no es tanto el resultado final, sino la emoción de saber que estás haciendo lo que quieres, ¿no? Entonces, si digamos te pones de meta, puede ser algo material o puede ser, como decir, como en Soul, ¿no? Cantar en un escenario si es que lo que te gusta es cantar y llegas y capaz no era lo que querías, sino todo el proceso de conocer gente, de ir componiendo, de ir aprendiendo, de ir desarrollándote. Entonces, encontrar la felicidad ahí creo que es la meta. Y de lo de la serie que mencionas, ¿no? Tal vez la meta en la serie simplemente es disfrutar cada capítulo porque va a llegar a su fin y el fin no es acabar la serie, el fin es disfrutar la serie. Es que nos volvemos como que adictos, ¿no? A perseguir algo utópico, algo que no existe, algo que hemos idealizado. Y ese es a veces el riesgo de conseguir lo que quiero y quedarme vacío. Y quizás eso es lo que pasa justamente cuando estas personas tienen 40, 50, 60 años, ven que sus hijos ya son profesionales, ven que ya han pagado, que ya no tienen qué más hacer, y dicen, ¿y ahora qué de mi vida, no? Y recién empiezan a buscar su felicidad. Entonces pienso que es algo similar. Eh, Me he enfocado tanto en la meta que dejo de disfrutar el camino. Y al final de cuentas, si la meta es o no la que yo pensaba, pues sé que el camino ha sido fabuloso y ya está. Y eso es lo que quizás estaba buscando, ¿no? Seguir en el camino. Claro, es lo que te ayuda a moverte. Me acuerdo de un video que Galeano habla, Eduardo Galeano, que es una frase que no es de él, y en su video aclara, la frase no es de él, pero él la menciona y dice que el horizonte no es que es inalcanzable. Entonces, ¿para qué está ahí? La utopía, ¿no? El objetivo simplemente es para avanzar porque nunca
entonces las metas, en este caso los ideales que te pones, quizás no sean para alcanzarlos, no todos, porque no todas las metas están para alcanzarlas, pero sí para ponerte a caminar en esa dirección, y eso es lo que te va a mover. O sea, el hecho de caminar y ahí encontrar la felicidad mientras avanzas. Sí, el saber que estás haciendo algo con tu vida, contigo mismo, y que tu vida, y saber que tú no eres nada más una bolsa de carne y huesos, que estás haciendo algo, que estás sintiendo, que estás también produciendo, creo, emociones en los demás. Y creo que eso es lo que a mí más me mueve, ¿no? El hecho de generar algo en los demás, sea paz, sea alivio, sean risas o sea emociones. Y creo que también por eso me enamoré del tema de la fotografía y del video, porque también es una manera de transmitir emociones. Puedes ver cosas que usualmente no ves o que las personas no la ven, pero tú sí puedes captarlas y reflejar eso en una imagen. Pienso que es lo complicado, pero cuando las personas ven, por ejemplo, una foto del momento exacto en el que, qué sé yo, por ejemplo en una boda, que se están dando un beso y los recuerdan, esa misma foto los vuelve a transportar en el tiempo, a ese mismo momento, a sentir lo que sentían. Y creo que eso es algo bonito, por eso me encanta, digamos, lo que hago. Y creo que al final de cuentas igual se trata de eso, ¿no? De sentir que también no solamente estás buscando crecer en ti, sino también generar algo en los demás, ¿no? Sí, tú has cubierto varias bodas, me imagino, tanto en foto como en video, y has debido sentir esa emoción de, no solo de que tú te estás dedicando a hacer lo que te gusta, el oficio, sino el hecho cuando entregas la foto, como dices, de que has capturado ese momento perfecto, ver la felicidad en el cliente, en este caso, en la persona de la boda. Entonces ahí me lleva un poco, ¿no? La felicidad tampoco es algo alcanzar por sí mismo, sino que la encontramos en nosotros, ¿no? En generar algo para los demás. Entonces siempre es algo compartido porque mientras tú buscas tu felicidad vas a ser felices a los otros, pienso yo. Exactamente, ¿sabes? Me traes a la memoria, por ejemplo, la boda de un amigo que cubrí, Andrés Hervas, que es un gran fotógrafo. Eh, Cubrir su boda primero para mí era una responsabilidad grande porque Ah, se trata de un fotógrafo claro, hay reconocido a una nivel. presión ahí. Exacto, es un fotógrafo Él élite, conoce digamos. los estándares de calidad del... Exacto, entonces no podía meter la pata, te das cuenta, no podía arruinarlo, Claro, no podía hacer algo equivocado porque él se va a dar cuenta. Un cliente, qué sé yo, cualquiera podría pasar desapercibido si me equivoqué o si hice algo mal, ¿no? Pero él no, entonces había una presión de por medio en ese trabajo. eh, no sabía si le iba a gustar. La verdad es que me pasé más de un mes haciendo su video, que generalmente tarda unos 15 días, digamos, en entregar, pero en él me tomé el doble de tiempo porque tenía que quedar como perfecto. tenía esa presión. Siempre intento que queden perfectos todos mis trabajos, pero tenía esa presión de que él quizás va a notar algún Como una presión detalle extra entonces a la de siempre. complicado. Yo mismo, y cuando uno está presionado, a veces lo que haces no te gusta y vuelves a replantearlo y vuelves a reestructurar todo. Pero fue complicado, trabajé muchas más horas que me tomaría cualquier boda. eh, pero cuando les entregué el trabajo final, pues me mandó un audio junto a su esposa como de 5 minutos, los dos llorando, diciéndome que, que terminaban de ver el video, que estaban felices, que todos los momentos se habían captado, que se habían transmitido y que estaban chochos con el trabajo y que no hubieran confiado en nadie más y que no se equivocaron al decidir poner en mis manos, digamos, un momento tan especial, ¿no? Entonces, para mí eso fue mucho más que el dinero que me podrían haber pagado o que podría ganar en cualquier boda, el saber que he marcado algo en sus vidas y que les he dejado un recuerdo que pues quizás lo vean algún día sus nietos y se den cuenta de lo enamorados que estaban sus abuelos, ¿no? No, qué genial lo que me cuentas. Y sí, porque ya pasa de ser la motivación económica, sino la retribución es de otro tipo, es de estoy haciendo algo que de verdad le ha gustado a alguien, o sea, mi trabajo va a servirle a alguien, estoy generando algo positivo, entonces eso hace que te sientas tú bien contigo, como decías, no más allá de la retribución económica, porque el foco no estaba ahí, el foco estaba en hacer un buen trabajo. Entonces creo que cuando encuentras y eso en cualquier ámbito, digamos, tu pasión, donde lo que te gusta hacer, lo que le gusta a otros, compartes tu talento, tus habilidades, entonces ya, como siempre dicen, se está trillado decir que el dinero es una consecuencia, que no tienes que ir en busca de eso, pero creo que por algo es así, yo, porque creo que tiene mucho de cierto todo eso. Sí, es que la verdad es que el dinero es algo que un momento está y al otro no, porque hay situaciones en la vida que uno no puede controlar, ¿no? Uno puede haber
qué sé yo, tenido casas, autos, lo que sea, viene un incendio, una inundación y se perdió todo. Entonces, ¿qué te queda, no? Eh, Pienso que también es importante entender que las cosas materiales son circunstanciales y eso, un rato están y al otro no. Y lo que te queda son lo que has vivido, lo que has generado en los demás. Y lo mismo, ¿no? Cuando nos vayamos a ir de este mundo, cuando Dios nos llame a su encuentro, igual no va a quedar lo que nosotros hemos hecho, porque igual uno se muere dejando un montón de dinero y termina siendo a veces excusa para que los hijos se peleen y termina separando a la familia. Pero más bonito sería que dejemos esos recuerdos de haber sido, qué sé yo, una persona que ha influenciado en los demás, que ha dado cariño, que ha dado amor, que ha dado consuelo, y saber que te van a extrañar por eso y no por lo que les podías haber dado materialmente, ¿no? Sí, totalmente. Creo que en ese sentido todo aporte que puedas hacer más allá del monetario queda más, porque como dices es solo material y puede sonar fácil decirlo, pero al final es lo que es, ¿no? Puede, como decía, puede irse así de fácil como, pero no, las emociones eso sí se queda hasta, te las llevas siempre. Mm, Quería contigo también hablar de, a ver, tú que estás terminando teología, ¿qué opinas del que un tema de conversación en las mesas con amigos, con familia, sea estos temas de los que siempre se dicen que no se deben tocar, ¿no? En las mesas como de fútbol, política y religión, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Que se debería hablar? ¿Se puede? ¿Depende? Yo creo que se ha convertido como en un tabú, ¿no? Tanto hablar de política, de religión y de fútbol, pero pienso que esto se da porque no hemos aprendido a dialogar, a escuchar una opinión diferente a la nuestra y poder aceptarla, ¿no? Y creo que esa es la parte difícil, porque generalmente las personas nos encerramos en nuestra posición y creamos como una armadura, ¿no? Y si alguien está en contra de nuestro, se convierte en nuestro enemigo. Dejamos de ver a las personas, sea un familiar, amigo o hasta tu pareja, como, como lo que son, ¿no? Y los vemos como un contrincante. Y se convierte en querer tener la razón cuando a veces es mejor aprender a compartir, sí, lo que uno piensa, siente y cree, pero también aprender a escuchar y aceptar lo que el otro cree, piensa y tal vez incluso cómo vive, ¿no? El problema este de no saber escuchar y entender al otro es lo que pues siempre genera problemas, peleas y guerras, ¿no? Pensamos diferente, yo quiero imponer mi pensamiento y tú no quieres ceder, entonces pues nos peleamos y terminamos armando una guerra, sea en la comida con la familia, o sea entre dos países o dos regiones, ¿no? Entonces pienso que viene del aprender a decir las cosas de buena manera, pero también aprender a escucharlas y aceptar que el otro es diferente a mí, que también piensa, siente y cree diferente a lo que yo creo. Sí, exacto. Creo que el problema con estos temas en específico, creo que se dan porque son propensos a que las personas tomen posturas muy radicales, como decías, ¿no? Que se encierren en esa armadura, en esa burbuja, tanto como un equipo de fútbol, que a veces dicen que es el único amor para toda la vida. Escuchaba ese tipo de comentarios. Incluso era un eslogan de un club en Argentina de trabajo de marketing, el único amor para toda la vida, así que la camiseta de fútbol, ¿no? Más que incluso que la pareja, porque hay gente que puede cambiar de pareja, pero no de equipo de fútbol. Entonces, entonces sí, y también con el tema político, porque también te puedes encerrar ya sea en un personaje o en un partido o en una ideología política, y lo mismo en el tema de religión, como que no da para admitir mucho, soy de 5 religiones, como muy raros, como que normalmente tienden a cerrarse, soy esto, y eso es lo que creo. Entonces siento que el fanatismo es el problema, como decías, no poder estar dispuesto a escuchar que el otro, como yo, tiene su fanatismo por otro lado, su postura, sus vivencias, su experiencia, y Mm. creo que debería hablarse más de estos temas, yo pienso. Bueno, de fútbol no tanto, no es muy relevante, pero por lo menos de política y de Y de religión religión, creo que sí. debería hablarse más. Sí, o sea, lo que dices es cierto, ¿no? Hay una película que me gusta mucho que se llama, es una película argentina que se llama El secreto de sus ojos y que justamente están buscando a un asesino y este asesino pues logra en todo el tiempo de la investigación pues mudarse de ciudad, esconderse y demás, ¿no? Y justamente el investigador dice algo similar a lo que tú dijiste, ¿no?
al leer las cartas se da cuenta que el asesino hacía referencias a un equipo de fútbol y decía, puedes cambiar de religión, puedes cambiar de pareja, de todo, pero nunca vas a cambiar de equipo de fútbol. Y justamente van a buscarlo al estadio y lo encuentran ahí, ¿no? Entonces, como dices, es algo cierto que sucede. Pero en el tema, digamos, de conversar acerca de religión y política, creo que es importante hacerlo, porque quizás muchas veces también puedo tener una postura por mi desconocimiento, y quizás tú conoces más de algo y yo creo conocer. Al conversar ese momento quizás no vamos a encontrar similitudes o puntos de encuentro, pero seguramente lo que me vayas a decir me va a hacer pensar un poco mejor, me va a hacer reflexionar, y quizás no en ese momento, pero otro momento me daré cuenta que quizás tú tenías la razón, o quizás tú te des cuenta que yo tenía la razón, o quizás simplemente encontremos puntos de encuentro como para poder llevar bien la situación y que no tengan que ser una confrontación, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Yo escuchaba una frase que decía que la verdad es lo que se escapa entre las dos posturas que se encuentran, ¿no? Y sí, como dices, ¿no? Ese rato es difícil que alguien admita decir, ah, sí, tienes la razón, de algo que llegas pensando toda tu vida quizás o mucho tiempo. Y a veces lo haces como parte de vos, parte de tu identidad, sí, yo soy esto, yo soy tal cosa. eh, y es difícil que alguien cuestione esas cosas o hablar de la posibilidad de que puedo estar equivocado, ¿no? Entonces... Pero igual estoy de acuerdo contigo en que es importante conversar. Y no tanto desde mi postura contra tu postura, sino de la apertura de, oye, podemos encontrar algo, quizás una tercera opción, no necesariamente tienen que ser estas dos que estamos defendiendo acá. Y hablando un poco ya de religión, aprovechándote a vos, eh, ¿cómo ves el tema de la religión católica? Porque tú eres católico, ¿no? En nuestro entorno, en Cochabamba, en Bolivia, eh, más que todo con la gente, y te lo pregunto por esto, porque yo noto una cierta tendencia, como muy de moda, muy de estos tiempos, a que la religión tenga menos importancia en la vida de la gente y digan, sí, mientras hagas el bien, no importa tu religión. No sé, ¿tú qué piensas de este aspecto? Sí, el tema de la religión en nuestra realidad creo que es algo, bueno, en general, es algo que de lo que las personas se están alejando mucho, y pienso que es algo peligroso. Y creo que es fruto un poquito del relativismo moderno, que está haciendo daño en todo sentido y en todos los niveles, tanto a nivel familiar, político, social, incluso moral, porque empezamos a relativizar todo. Y si todo es relativo, entonces nada está mal. Y si nada está mal, entonces todo está permitido. Y terminamos cayendo en una especie de anarquía, ¿te das cuenta? Si pensamos que todo está bien y todo está permitido y que todo el mundo tiene la razón en cierto grado, entonces vamos a perder un norte, porque cada quien va a poner su norte donde sea y nadie puede decir nada al respecto. Y creo que es algo peligroso. Si bien la religión muchas veces ha sido vista eh, como algo quizás hasta castrante, que te obliga a actuar de una manera, a tener ciertos valores morales y demás, pienso que no es en un sentido, digamos, de imposición, sino de mostrarte el camino correcto. ¿Y qué es correcto, no? Y ahí viene la parte filosófica del asunto, ¿no? ¿Y qué es correcto? Todas las cosas, si nos damos cuenta en la naturaleza, en el mundo, tienen un orden, no son casuales. Y si tienen un orden, también tienen una finalidad. Todo tiene una finalidad de ser, desde el sentido biológico hasta el sentido existencial como tal. Y cuando se cumple esa finalidad, entonces se está haciendo lo que se debe hacer. Y cuando no, entonces se está cometiendo una equivocación, se está yendo por un error. Y el problema es ese: si dejamos de ver las cosas como realmente son y para qué están orientadas, entonces empezamos a perder el norte. La religión no es importante solamente y como lo muestran actualmente, como una manera de controlar a las personas y de obligarles a actuar de una manera moral como la religión te lo dice, sino es un encuentro real con Dios, ¿no? Y es difícil entender cuando tú no has vivido una experiencia de este tipo. La fe es un don que quizás no todo el mundo la recibe, o quizás si la has recibido no has trabajado en ese don y lo has dejado ahí guardado y oculto, ¿no? Y creo que ese es el peligro. Pasa que muchas veces queremos
justificar las cosas, o nos peleamos o nos está yendo mal en la vida y le terminamos echando la culpa a Dios, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que Dios es malo o Dios no existe. Y eso es lo que está pasando ahora en la sociedad. Entonces vemos que pasan tantas cosas malas, entonces Dios es malo o Dios no existe, y esa es la conclusión. Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos creando ese infierno aquí en esta vida, ¿no? Los que estamos cometiendo los errores, los que escogemos los gobernantes, los que no cumplimos con nuestro compromiso social, los que no seguimos las reglas morales, y terminamos convirtiendo la vida, el país, la sociedad en un infierno, y le terminamos echando la culpa a Dios, y ese es el riesgo. La Iglesia Católica, en particular, creo que tiene muchos espacios en los que ayuda, impulsa, y es muy abierta en muchos sentidos. Muchas personas, por ejemplo, opinan de la Iglesia desde lo que les han repetido muchas veces, como por ejemplo el tema de la homosexualidad, que te dicen, la Iglesia te condena, te dice que eres un pecador y no sé qué, pero se habla desde el desconocimiento, lastimosamente, porque la Iglesia, por ejemplo, dicen, es nuevo que el Papa Francisco se está inventando que hay que recibir a los homosexuales y no sé qué. Mentira. Eso ya la Iglesia lo decía hace muchos años. En el Catecismo de la Iglesia habla, por ejemplo, acerca de las personas que tienen una orientación sexual diferente, y les da una apertura a acercarse a Dios, a que también son hijos de Dios. Y el Papa Francisco repite, o ha repetido muchas veces, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Y te dice, no, la Iglesia te señala, no, la Iglesia son hipócritas porque los que van a la Iglesia son igual de pecadores. Sí, los que van a la Iglesia, o los que vamos quizás a la Iglesia, no nos consideramos santos. Más bien porque somos pecadores, sentimos que necesitamos más a Dios, necesitamos más su perdón, su cercanía, estar con Él, ¿no? Sí, siento que eso va justo. No, me encantó todo lo que decías, pero quiero quedarme ahorita con lo último que has mencionado. Esto que siempre se las acusa de doble moral, y siento que es una de las acusaciones más comunes, por lo menos que yo he escuchado. Y siento que también se puede dar porque a veces, no solo con la religión católica, siento que el religioso tiende a sentirse como superior, como algo mejor por seguir una religión, y se siente en derecho más de juzgar a los demás. Sí, obviamente no es lo que se trabaja desde la religión, pero siento que muchas personas lo abordan desde ese punto. Entonces, claro, ahí a la defensiva la gente dice, claro, pero los que van a la iglesia son peores a veces que los que no van, que esta persona que no tiene religión, que no cree en Dios, pero que se comporta mejor, ¿no? Y claro, como el pecador también va a misa, es por eso que necesita a Dios, digamos. Pero hay lo que decías, ¿no? De los homosexuales, por ejemplo. Si el religioso puede juzgar yo siento que no, que nunca se motiva a juzgar a la gente. Pero claro, el religioso tiene a tachar, a decir este es un pecador, homosexual. Es un tema vigente, ¿no? En la sociedad actual, en el mundo, todo este tema. Entonces, por eso quizás el rechazo a la iglesia, porque justamente los creyentes son los que rechazan a estas personas, y muchas veces ellos mismos con desconocimiento de lo que su propia doctrina dice. Entonces, sí, es que pasa que, por ejemplo, muchos de los creyentes, como tú dices, son creyentes entre comillas ocasionales, ¿no? De los que van a misa cuando alguien se está casando, bautizando, cuando alguien se ha muerto, ¿no? Y luego no va más allá, no es alguien que lee la Biblia o que la estudia, no es alguien que se forma o que sabe qué dice la iglesia o qué nos enseña, que nunca ha leído algo de la vida de los santos, solo le prende velas porque sabe que es milagroso y ya. Entonces, lastimosamente creo que, y no solo en el ámbito religioso, sino en general, pienso que el gran problema en la sociedad actual es justamente el desconocimiento. Y las redes sociales muchas veces están ayudando a esto. Porque uno, por ejemplo, ve en internet que sería una noticia falsa y piensa que es real y la difunde y siente cualquier cosa. Exacto, cualquier cosa. Y siente que él tiene la razón porque lo ha visto en internet, ¿no? Sí, sí. Yo leo en internet, por ejemplo, que el Papa es millonario y que con sus millones no está ayudando, no sé qué. Yo lo repito y me lo creo y no me pongo a investigar si realmente el Papa tendrá dinero, la iglesia cuánto dinero tendrá o qué hace con el dinero la iglesia, digamos, ¿no? Y eso es lo que se le ha acusado, por ejemplo, en esta época de pandemia mucho a la iglesia, de decir, sí. ¿por qué no compran respiradores para todo el mundo si con todo el dinero del Vaticano se podría acabar con el hambre y no sé qué? Curiosamente, la iglesia es la institución benéfica más grande del mundo.
que tiene comedores, orfanatos, hospitales, leprosarios y alrededor de todo el mundo, ¿no? Y dentro de la misma iglesia hay una organización que se llama Cáritas, que se encarga justamente de toda esta ayuda social, y la gente no conoce porque no se va dando, no se va con bombos y platillos a decir, mira, en este barrio estamos yendo a alimentar a 5,000 personas, ¿no? Y la gente no se entera y dice, la iglesia no hace nada, ¿no? Y la iglesia no hace nada. ¿Y cómo sabes que no hace nada? ¿Tú estás yendo a la iglesia? Yo también caí en ese error cuando era adolescente, pues decía, el cura es más pecador que yo y en la iglesia se roban el dinero y no sé qué. Cuando yo he ido a la iglesia y he visto la realidad, me he dado cuenta que estaba muy equivocado. Y he pedido perdón por haber dicho cosas bajo la suposición o bajo la ignorancia que yo tenía, ¿no? Y pienso que lastimosamente se cae mucho en esto. Si supiéramos todo lo que hace la iglesia, pues pienso que la veríamos de otra manera. Incluso siendo ateo o siendo de otra religión, pienso que sería capaz de ver a la iglesia católica de otra manera y no como la ven. Lastimosamente, por todos los escándalos que ha habido en la iglesia y que van a seguir habiendo, se la tacha de un montón de cosas, ¿no? Yo también muchas veces había pensado que los curas eran de una manera u otra, que las monjas son así o asá, pero conociendo pues por dentro de la iglesia he conocido a tantas personas increíbles que realmente han ayudado a que mi fe sea mucho mayor, no solamente en Dios, en Cristo, sino también en la iglesia. Y pues un cantante mexicano, Martín Valverde, decía que lastimosamente los curas son como los aviones, ¿no? Solo cuando uno se cae es noticia, pero hay millones volando y nadie escribe nada sobre ellos, ¿no? Sí, totalmente. Es como salieron los escándalos de la pedofilia con muchos curas, lamentablemente, y ya se tacha, es como que sí, son pedófilos en la iglesia, entonces no es como que sea un número tan representativo, ni que sea algo común, ni algo avalado, no sé, ni algo encubierto, que simplemente es unos cuantos casos aislados, pero son los que hacen ruido, y ya automáticamente la imagen está totalmente arruinada en ese sentido, porque como decía, se comparte solo la noticia así como amarillista, que puede ser falsa, puede ser media falsa, puede ser manipulada, que es cierta hasta cierto punto, pero le dan otro enfoque, entonces ahí siento que no solo con este tema, con todos los temas hay una desinformación grande, donde hay más información disponible para la sociedad, es cuando quizás menos puede ocurrir más confusiones, ¿no? Más puedes informarte de todo lado, entonces... Sí, hay una sobreinformación y lastimosamente no existen filtros, ¿no? Para poder discernir qué información es real o cuál es falsa y hasta qué punto, ¿no? Como dices, y creo que ese es un grave error. Y en todo sentido está perjudicando, pienso, a las personas en general, porque lastimosamente igual las redes sociales y la comunicación ha dado un poder a las personas, de las cuales, un poder que creo que no somos capaces de manejarlo. Porque, por ejemplo, ¿no? Viene un escándalo y digamos que a ti te acusan de algo grave, no sé, y lo ponen en internet. Todo el mundo se entera y lo comparten y tiene miles de vistas y todo el mundo está hablando y ponen más imágenes. Y ya te tachan de eso. Exactamente, ya te han acusado, ya te han hecho un linchamiento mediático en redes sociales y resulta que no lo hiciste y que era alguien que simplemente te quería hacer daño. ¿Cómo o quién te devuelve tu dignidad, tu imagen? ¿Quién te devuelve todo el sufrimiento que has pasado, el acoso que has tenido porque te bombardean con mensajes y con un montón de cosas? Entonces pienso que es peligroso y lastimosamente creo que el ser humano no sabe manejar el poder en sus manos y ese es algo peligroso que siempre ha tenido. Y este poder de la comunicación que ahora está en sus manos, pienso que también hace muchísimo daño y está perjudicando en gran medida. Sí, esto que decías he escuchado bastante porque pueden acusarte ahora de cualquier cosa, que sea real o no, o cualquier cosa. Cuando se rectifica, si es que se hace, que casi nunca, esa noticia a nadie le importa. O sea, es como que aprovecha la gente también, siento que usa a veces como un espacio para expresarse lo que no pueden en persona, o tienen una rabia de algo y busca, aquí puedo descargar todo y un comentario a gente que no conoces y tata y qué sé yo.
y se hace, y claro, no tienes muchas armas de defensa ante eso, porque por ejemplo los medios de comunicación serios, formales, digamos, periódicos, medios de noticias, para sacar este tipo de acusaciones tienen que tener la comprobación, la fuente, la sentencia, se pasa por un proceso, pero claro, ahora esos son uno más de la gran cantidad. Cualquier persona puede tener casi igual o incluso mayor difusión que todos estos medios, donde no pasa ningún filtro, como decías, que puedes subir lo que quieras. Y, y ahora también siento que estamos en una época donde el victimario, en este caso, o el acusado, es el que más tiene poca posibilidad de defensa. Repito, sea algo real o no, porque antes, en una época actual, la víctima era la que no tenía tanta voz y normalmente buscaba, y ahora siento que se ha volcado, entonces a veces no tienen ni siquiera derecho a réplica, a dar su opinión, su punto de vista, porque como decíamos, no todo es un lado u otro, sino hay que escuchar siempre los dos lados para sacar algo. Y ojalá se llegue a un punto medio en el que realmente se trabaje de manera, digamos, por lo menos imparcial este tema. Creo que es parte, digamos, del cambio generacional que ha existido con las redes sociales y creo que va a llevar tiempo, pero es algo en lo que no se están preocupando ni en la educación, ni en la formación, ni de manera civil, ni quizás, digamos, los que vayamos a ser papás de aquí a unos años, ya enseñaremos a nuestros hijos cómo discernir esta información, pero ahorita, por ejemplo, es muy peligroso, ¿no? En un futuro quizás podamos tener esos filtros ya en nosotros porque ya hemos tenido ese choque, digamos, con la información. Ya pasó con el tema del COVID, ¿no? Que noticias de aquí, de allá, que te bombardean, que dice que hay que tomar esto y no esto, y todo el mundo no sabe qué hacer. Pero lastimosamente, pienso que las personas mayores de 35, 40 años les cuesta más discernir esta información que a los más jóvenes, ¿no? Que están al día con las redes sociales y ya saben cómo discernir qué es falso, qué no, o saben incluso investigar, digamos, ¿no? Un poquito más, buscar más información, ver si es que hay algún medio creíble que lo dice y puede sacar una conclusión de aquello, ¿no? Sí, por lo menos verificar en diferentes fuentes y fuentes de confianza. Mm, y bueno, volviendo un poco al tema, cambiando, que ha estado interesante este tema que hemos tocado, pero quería preguntarte tu opinión sobre, volviendo un poco al tema de la fe, de las creencias. eh, Siento que está muy de moda, muchas prácticas como espirituales, que no sé si pertenecen a alguna religión o no sé, pero como que la gente no quiere adherirse a una estructura como lo es una religión, sino que cada uno como que quiere sentirse libre de buscar su camino, que al final todos creo que hacen casi las mismas cosas, pero temas de horóscopo, de sacar elementos de esta religión, de estas prácticas espirituales, de estas prácticas de meditación, de qué sé yo. Entonces sacan como elementos de todo lado y así se van generando su propia manera de ver el mundo. No sé qué opinas Sí, tú, su tú de propia esto. religión, ¿no? Sí, Sí, lastimosamente ahora existe mucho sincretismo, se llama, religioso, que como dices, ¿no? Las personas sacan una cosa de una religión, de otra, de otra, de otra, y se van haciendo una religión a su medida, ¿no? Pienso que igual es peligroso si no se sabe, digamos, caminar por estos lugares, porque uno se termina perdiendo. El que ve muchos caminos no llega a ningún lado, y ese es el peligro de esto. Yo igual antes, por ejemplo, de encontrar mi fe, había caminado por diferentes lugares de casualidad, nunca la estaba buscando. He llegado, por ejemplo, a estar en iglesias adventistas, evangélicas de diferentes denominaciones. Curiosamente, por ejemplo, tengo el Corán y lo he leído. Eh, He tenido amigos, por ejemplo, que han tenido mucha inclinación al budismo, del cual igual he leído bastante. Y pienso que, digamos, el problema no está en investigar o en tener algún acercamiento, sino en no saber diferenciar quién eres tú. Y es parte de una identidad. En todo sentido y en todo aspecto el hombre necesita una identidad, algo con lo que se identifique. Y si pierde esa identidad, entonces no es nadie. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, por ejemplo, tu ciudadanía, ¿no? Tú has nacido en un lugar y eres de un lugar. Puede que hayas conocido muchos otros países, que hayas vivido y compartido algo de la cultura de los otros países, pero tú no dejas de ser de ese lugar, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Puede que encuentres a Dios en otras manifestaciones, sí, pero tu casa siempre va a ser una, ¿no? Y
pienso que la iglesia dentro de esto, la autoridad que tiene la iglesia no es una autoridad autoinfundada, sino es una autoridad recibida, ¿no? Y si nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia, encontramos justamente esa autoridad dada por Jesús a Pedro, ¿no? Que le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de manera singular y de manera textual. No dice mis iglesias, mis cultos, mis sectas, para nada, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, la religión no salva, ¿no? Solo Cristo salva. Es que, ¿qué significa religión? Religión viene de la palabra religar, y religar es unir. Entonces, la religión es la unión de la persona con Dios. Entonces, si yo sé que Dios es, o creo que Dios es Cristo, y busco una unión con Él, entonces, de hecho, ya estoy haciendo religión. Y el problema, como hemos dicho antes, igual viene de la desinformación, ¿no? Mira, Dios te está haciendo una invitación y cada quien es libre de aceptar la invitación o de no hacerla. Pero eso no quiere decir que la iglesia te vaya a juzgar, y ese es un error también. Si tú, por ejemplo, no has encontrado el don de la fe, o no has encontrado incluso la fe en la iglesia como tal, pues puedes ser igual una buena persona, puedes igual hacer las cosas de buena manera, y yo no sé cómo actúa Dios, o no sé cuando mueras cómo te vaya a juzgar Dios. Yo creo que Dios en una mano tiene la justicia y en otra la misericordia, y quizás cuando llegues frente a Dios, pues Él te recibirá con la mano de la misericordia, ¿no? Pero yo si creo, digamos, en Dios, y creo en la autoridad que tiene la iglesia, y si no sigo esa autoridad, entonces me estoy fallando a mí mismo, porque es algo en lo que yo creo. Y si fallas algo en lo que crees, pues ya estás mal de entrada, ¿no? Pienso que es peligroso buscar muchos caminos, porque te puedes perder. Y es como que te sueltan en el medio de una gran ciudad. Imagínate que te sueltan en el medio de Nueva York, sin un plano. Y tú quieres llegar qué sé yo, a la Gran Manzana, ¿no? Donde está la estatua del toro, ¿no? Icónica. Y tú dices, pues sé que está aquí. Y veo distintos caminos y sigue siendo Nueva York. Pero si no tengo un mapa que seguir, ¿cuándo lo vas a encontrar? Y justamente lo que nos da la iglesia es eso. Aquí está el mapa. Aquí está cómo llegar a Dios. Ahora, que tú no quieras seguirlo, pues quizás llegas por casualidad, porque caminaste por la suerte que tuviste en el sentido correcto, y terminas llegando al lugar, puede ser, pero lo más probable es que te Claro. vayas a perder. Y, me gusta mucho esta metáfora que utilizas, pero en este caso, digamos que el objetivo de llegar sea Dios. eh, las otras religiones serían otros caminos que te llevan al mismo lugar. Te puede llevar a Dios, también te puede llevar a Dios, pero no sabemos qué religiones, porque hay, por ejemplo, religiones que tienen ideas muy extremistas, digamos, ¿no? Y otras religiones, incluso, por ejemplo, hay un teólogo que habla del Jesús anónimo, que nos dice que quizás en otra religión o desde tu ateísmo, Jesús está impregnando en ti, porque en realidad el ser humano, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene algo de Dios impregnado en su corazón. Y también entra dentro de esto la teología moral, ¿no? Porque el ser humano en distintas culturas, momentos de la historia y demás, llega a la conclusión de qué es bueno y qué es malo. Porque los animales no tienen una concepción Claro. moral. El animal no, cuando mata no se siente mal, o no se pone a llorar, o cuando se equivoca no sabe que se ha equivocado, ¿no? Entonces, ¿por qué el ser humano tiene eso en sí? Y justamente es como que la huella de Dios, ¿no? De que nos ha creado su imagen y semejanza, ¿no? Y quizás yo, sin saber, sí estoy siguiendo, por ejemplo, a este Jesús anónimo, que no me lo han presentado, no lo conozco, pero sí estoy siguiendo su camino. Entonces, puedo llegar, sí, pero no hay la seguridad. Lo mismo, la misma metáfora. Puedo llegar al camino, puede que sí, o que esté muy cerca, o parecido, pero puede que también no, y ese es el peligro. Puede que me lleve a otro lugar totalmente extremo y termine perdido, ¿no? En un barrio horrible de Nueva York, donde me van a asaltar y no sé cuántas cosas malas me van a pasar, ¿no? Claro. Me gusta esto del Jesús anónimo, y esto que dices de los puntos comunes. Sí, siento que cuando ves varias cosas,
hay muchas cosas que en muchos, no sé si en todos, pero en muchos lugares como que se repiten, como que dice algo aquí que se sabe desde hace mucho tiempo, que por algo es, ¿no? Que se sabe aquí, se sabe allá. Estos, como dices, tanto estos normas morales, como que muchos coinciden en qué cosas están bien, qué cosas están mal, con sus diferencias, pero en esencia varias son lo mismo, entonces... sí, creo que escuchaba un dicho igual, ¿no? Que tú eres de la religión del lugar que te tocó nacer, decían, ¿no? Usualmente lo eres, porque la fe también se transmite, ¿no? Es algo que se enseña. El primer encuentro de la fe justamente es compartiendo un testimonio, ¿no? Si yo he encontrado a Dios, por ejemplo, yo encontré a Dios en medio de una misa, pero yo ya era catequista durante un año. Es decir, mis papás no son católicos de ir a misa todos los domingos, ¿no? Y aquí ves a un casi teólogo, entonces, ¿de dónde nace esto, no? Obviamente hay una, una cercanía a cuando tus papás profesan una religión, cuando tu familia profesa una religión, hay una cercanía. Pero curiosamente también sucede que en familias, por ejemplo, de otras denominaciones, incluso cristianas, encuentran, digamos, la fe en el catolicismo, ¿no? Se da el proceso de conversión. Y este proceso de conversión no solamente se da también dentro del cristianismo, sino también en otras Se da a religiones. cualquier religión, puede ser. Sí, por ejemplo, había un sacerdote católico que se llamaba Anthony de Melo, ¿no? Que escribía, él era hindú, ¿no? Y en la India el porcentaje de católicos es mínima, ¿no? Sí, sí. Entonces, como personas, digamos, en estos lugares también terminan encontrando la fe, terminan reconociendo a Jesús dentro de una cultura y un contexto totalmente diferente, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en la época de la evangelización en Japón, como comunidades enteras, cuando les presentaban a Jesús, recibían la fe y también han sido perseguidos y martirizados por eso, ¿no? Entonces, no es una condición necesaria. Es algo que pasa, Es sí. un factor más de influencia, digamos, pero no es lo único que puede determinar. Claro, porque al final de cuentas uno decide, la fe es personal, ¿no? Claro. La fe es personal, uno decide si la toma o no, si la acepta o no, si la vive o no. Entonces pienso que influye sí, pero no es algo determinante. Me gustó mucho la charla y antes de que terminemos de aparecer negros en las pantallas por la luz que se ha ido. Pensé que íbamos a acabar de día, la verdad está muy buena, no he sentido que haya pasado el tiempo, ya es las 6:30. Te agradezco mucho por el tiempo, por la charla, se me ha hecho muy, muy interesante los temas que hemos tocado y siento que de religión y de otras cosas más que no hemos hablado hoy día podríamos hablar, así que en un futuro ojalá se pueda armar una segunda parte y así profundizamos en otros temas o en estos mismos que creo que van a dar para hablar más. Claro que sí, otra vez gracias por la invitación, me encantaría volver a charlar. Seguramente podemos hablar de muchos temas horas y gracias por darme este espacio para poder contar un poquito de lo que hago, de lo que creo. Y me gustaría, claro, repetir un poquito lo que decía al inicio, ¿no? Creo que lo más importante de todo es buscar la felicidad y mientras encuentres ese camino a la felicidad lo antes posible, pues vas a entender quizás incluso el sentido de la vida. Creo que es lo más importante. Bueno, antes para la gente que vea esto, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? ¿Cómo pueden ver tu trabajo, tu fotografía? Sí, mi trabajo de fotografía la subo a mi cuenta de Instagram, que es Gabo Gómez _PH. En Facebook igual estoy como Gabo Gómez. Entonces pueden ver mi trabajo ahí y si alguien quiere conversar o lo que sea igual, pues con gusto me mandan un mensaje y podemos conversar de lo que sea igual. Pues, una vez más, gracias y saludos a todos.